Una semana antes de Navidad escuché que mi familia planeaba humillarme frente a todos, y luego oí a mi madre susurrarle a mi tía en el pasillo. Vamos a compararla con Lucía otra vez, decir que al menos la prima logró casarse y tener hijos antes de los 30. En la cena de Nochebuena, cuando comenzaron las indirectas sobre mi reloj biológico, simplemente anuncié que estaba embarazada de 3 meses, y que no lo había contado antes porque mi novio, que es médico, y yo queríamos asegurarnos de que todo estuviera bien. Mi madre casi se atragantó con el pan dulce cuando completé. Y Lucía me llamó ayer llorando porque descubrió que su marido perfecto tiene otra familia en Córdoba con 2 hijos pequeños. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Mi tía Marta, quien había sido la arquitecta principal de años de comparaciones odiosas, se quedó con la copa de sidra a medio camino de sus labios. Mi madre, Elena, palideció completamente mientras mi padre dejaba caer su tenedor contra el plato con un ruido metálico que resonó por todo el comedor, pero yo mantuve mi sonrisa serena. Tomé un sorbo de mi agua mineral y agregué con voz dulce: por cierto, mamá, cuando dices que Lucía al menos se casó antes de los 30, ¿te refieres a que se casó con un mentiroso que la engañó desde el primer día? Porque si ese es tu estándar de éxito, prefiero seguir siendo la soltera fracasada de la familia. Mi nombre es Valentina Herrera, tengo 28 años, y durante toda mi vida adulta he sido el blanco favorito de las críticas familiares. Mientras mi prima Lucía era elevada al estatus de diosa familiar por haberse casado a los 25 con un contador exitoso, yo era constantemente recordada de mis fallas. Sin esposo, sin hijos, viviendo sola en un departamento alquilado, trabajando como veterinaria en una clínica modesta. Lo que mi familia no sabía era que yo llevaba 3 años recopilando secretos familiares como si fuera una investigadora privada, y esa Navidad había llegado el momento perfecto para usar cada uno de ellos. La historia de cómo llegué a convertirme en la oveja negra de los Herrera comenzó cuando tenía 23 años y decidí estudiar veterinaria en lugar de seguir el camino seguro que mi familia había trazado para mí. Mi madre, Elena, una mujer de 55 años obsesionada con las apariencias sociales, había soñado con que yo me casara joven con algún profesional respetable, preferiblemente un médico o ingeniero que pudiera mantenerme como corresponde. Mi padre, Roberto, un empleado bancario conservador de 58 años, simplemente asentía a todo lo que mi madre decía, evitando cualquier confrontación que pudiera alterar la paz de su hogar. El contraste con mi prima Lucía no podría haber sido más marcado. Ella había seguido el guión familiar al pie de la letra. Estudió administración de empresas, conoció a Hernán durante una conferencia empresarial, se comprometió después de 2 años de noviazgo y organizó una boda que fue el evento social del año en nuestra familia. Cada reunión familiar se convertía en una celebración indirecta de las virtudes de Lucía y una crítica velada a mis decisiones de vida. Lucía ya está pensando en tener su segundo hijo, decía mi tía Marta durante los almuerzos dominicales, mirándome de reojo. Dice que quiere darle un hermanito a Nicolás antes de cumplir 30. Es tan responsable, tan madura. Luego agregaba con falsa preocupación: Valentina, querida, ¿no crees que ya es hora de que busques estabilidad? Los años pasan volando y después es más difícil encontrar a alguien serio. Mi madre reforzaba estos comentarios con su arsenal de frases hirientes, disfrazadas de consejos maternales. No es que esté mal ser independiente, Valentina, pero las mujeres tenemos un reloj biológico. Mira a Lucía, qué tranquila está, qué segura. No tiene que preocuparse por nada porque tiene un marido que la protege. Cuando yo intentaba defender mis decisiones mencionando mi trabajo en la clínica veterinaria, mi satisfacción profesional o mis planes de especialización, mi madre desviaba la conversación. Sí, querida, está muy bien eso de ayudar a los animalitos, pero ¿no sería mejor si tuvieras una familia propia que cuidar? Los comentarios se intensificaron cuando cumplí 25 años. Mi familia comenzó a hacer referencias cada vez más directas sobre mi situación. Durante mi cumpleaños, mientras cortaba la torta, mi tía Carmen comentó con tono de falsa tristeza: «Otro año más, Valentina. Esperemos que el próximo venga con sorpresas». Cuando pregunté qué tipo de sorpresas, respondió: «Bueno, un novio serio, planes de boda, nietos para tus padres, las cosas normales que las mujeres de tu edad ya deberían tener encaminadas». La situación empeoró dramáticamente cuando Lucía anunció su primer embarazo. La noticia fue recibida con una celebración que duró semanas. Mi madre organizó un baby shower, mi tía Marta compró ropa de bebé suficiente para vestir a 10 niños, y mi abuela llegó al extremo de tejer mantitas todos los días mientras comentaba: «Al fin voy a tener un bisnieto.
Ya pensé que me iba a morir sin conocer bebés en esta familia. Mientras tanto, mis logros profesionales pasaban completamente desapercibidos. Cuando me gradué como veterinaria con honores, la celebración duró exactamente una cena. Cuando conseguí trabajo en una clínica prestigiosa especializada en animales exóticos, mi madre comentó: «Qué bien, hijita, pero no olvides que el trabajo es temporal. Lo importante es formar una familia». Cuando gané un reconocimiento por un caso complejo que salvó la vida de un jaguar en el zoológico local, mi tía Marta dijo: «Está muy bien eso, pero Lucía me contó que ya están buscando casa más grande para cuando llegue el bebé. Eso sí es planificar el futuro». El punto de quiebre llegó durante el baby shower de Lucía. Yo había llegado con un regalo costoso, un cochecito importado que me había tomado 2 meses de ahorros comprar. Mientras todas las mujeres de la familia se congregaban alrededor de Lucía, admirando cada regalo y celebrando cada comentario que hacía sobre sus planes de maternidad, yo me senté en una esquina sintiéndome completamente invisible. Fue entonces cuando escuché la conversación que cambiaría todo. Mi madre y mi tía Marta estaban en la cocina, creyendo que nadie las oía, cuando mi tía comentó: «Es una lástima lo de Valentina. Ya tiene 26 años y nada de nada. Ni novio serio, ni planes de futuro real». Mi madre suspiró profundamente. No sé qué hice mal. Lucía salió perfecta, responsable, con sus prioridades claras. Valentina parece que vive en otro mundo, como si creyera que puede ser joven para siempre. ¿Has pensado en hablar con ella directamente?, preguntó mi tía. A veces las mujeres necesitan un empujoncito para entender la realidad. Ya lo he intentado, respondió mi madre. Pero se pone defensiva. Dice que está enfocada en su carrera, que no necesita un hombre para ser feliz, todas esas ideas modernas que las jóvenes se meten en la cabeza. No entiende que el tiempo pasa y después ya no hay vuelta atrás. Bueno, dijo mi tía con tono conspirativo, tal vez necesita ver el contraste más claro. En las reuniones familiares, cuando hablemos de Lucía y sus logros, podríamos ser más directas sobre las diferencias. A veces las comparaciones ayudan a las personas a ubicarse en la realidad. Esa noche salí del baby shower con el corazón destrozado, pero también con una determinación que no había sentido antes. Si mi familia quería comparar, si querían usar a Lucía como el estándar dorado contra el cual medir mi vida, yo les iba a dar material para comparar. Pero primero necesitaba información. Durante los siguientes meses comencé a prestar atención a detalles que antes había ignorado. Observé que Lucía parecía tensa cuando hablaba de Hernán, que sus sonrisas se veían forzadas cuando él la interrumpía durante las conversaciones familiares, que siempre cambiaba de tema cuando alguien preguntaba específicamente sobre su matrimonio. También noté que Hernán desaparecía frecuentemente durante las reuniones familiares para atender llamadas de trabajo que duraban suspiciosamente mucho tiempo. Mi trabajo como veterinaria me había enseñado a ser observadora y paciente. Los animales no pueden hablar, así que uno aprende a leer señales, a detectar patrones, a conectar síntomas aparentemente no relacionados para formar un diagnóstico completo. Apliqué estas mismas habilidades a mi familia, y lo que descubrí me dejó sin palabras. Durante una cena familiar en marzo, mientras mi madre y mi tía alternaban entre elogiar la estabilidad matrimonial de Lucía y hacer comentarios sobre mi fase de rebeldía, decidí hacer mi primera investigación directa. Le pregunté a Lucía por su trabajo, sabiendo que había dejado su empleo cuando se casó para enfocarse en el hogar. ¿No extrañas trabajar?, le pregunté mientras servíamos el postre. ¿Eras tan buena en administración? Lucía titubeó un momento antes de responder. Bueno, Hernán prefiere que me enfoque en la casa. Dice que es mejor para el matrimonio cuando la mujer está disponible para atender las necesidades del hogar. Su respuesta sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras muchas veces. ¿Y él te ayuda con las tareas domésticas?, insistí. Hernán trabaja muchas horas, respondió rápidamente. A veces llega muy tarde. Es normal en su trabajo, pero noté cómo evitaba mi mirada y cómo sus manos temblaron ligeramente al tomar su copa. Esa noche llamé a mi amiga Carolina, quien trabajaba en el banco donde supuestamente laboraba Hernán. Sin dar detalles específicos, mencioné casualmente su nombre durante nuestra conversación sobre conocidos mutuos. ¿Hernán Morales?, preguntó Carolina. ¿El contador de la empresa constructora? Sí, lo conozco. Viene al banco con frecuencia, pero siempre con una mujer. Una rubia muy elegante que parece ser su esposa. Tienen cuentas conjuntas y todo. Mi sangre se heló. ¿Estás segura de que es su esposa? Absolutamente. La mujer siempre firma como señora de Morales. De hecho,
Creo que tienen hijos pequeños porque una vez la escuché hablando por teléfono sobre recoger a los niños del jardín. Esa noche no pude dormir. Si Carolina tenía razón, significaba que Hernán tenía otra familia, una esposa que no era Lucía, y probablemente hijos que mi prima desconocía por completo. Pero necesitaba estar absolutamente segura antes de hacer cualquier movimiento. Durante las siguientes semanas me convertí en detective. Seguí a Hernán discretamente después del trabajo, confirmé la dirección donde vivía con su otra familia, e incluso logré obtener fotografías que no dejaban lugar a dudas. Hernán no solo estaba casado con otra mujer, sino que esa mujer llevaba su apellido desde hacía 5 años, 3 años antes de que conociera a Lucía. Técnicamente, Lucía ni siquiera estaba legalmente casada. La ceremonia que habíamos celebrado como familia había sido una farsa elaborada. Hernán era un bígamo que había engañado a mi prima de la manera más cruel posible, haciéndola creer que tenía un matrimonio sólido mientras mantenía a su verdadera familia en secreto. Pero esto era solo el comienzo de lo que descubriría sobre los secretos de mi familia. Si iban a convertir la Navidad en otro festival de humillación comparándome con Lucía, yo me aseguraría de que tuvieran todos los hechos para hacer esa comparación correctamente. Lo que no sabían era que durante esos meses de investigación, había descubierto secretos sobre cada miembro de la familia, que cambiarían para siempre la dinámica de nuestras reuniones. Y mi embarazo real con Andrés, mi novio médico, había sido la cereza del pastel que necesitaba para ejecutar mi plan perfecto. La Navidad se acercaba, y yo tenía suficientes bombas de información para asegurarme de que esta vez, las comparaciones familiares iban a tomar una dirección muy diferente a la que mi madre y mi tía habían planeado. El shock en la mesa duró apenas unos segundos antes de que mi madre intentara recuperar el control de la situación. «Valentina, querida», dijo con una sonrisa tensa, «¿qué noticia tan inesperada? ¿Y cuándo pensabas contarnos sobre este embarazo?» Su tono tenía esa calidad peligrosa que yo conocía desde la infancia, esa voz que usaba cuando estaba furiosa, pero intentaba mantener las apariencias frente a los invitados. «Bueno, mamá», respondí cortando delicadamente un pedazo de pan dulce. Originalmente pensé contárselos cuando cumpliera los 3 meses, pero después escuché su conversación con tía Marta sobre cómo iban a ponerme en mi lugar durante la cena de Nochebuena, comparándome otra vez con Lucía. Así que decidí adelantar un poco el anuncio. Mi tía Marta se atragantó con su sidra. ¿Escuchaste nuestra conversación? Escuché varias conversaciones, dije con calma. Por ejemplo, también escuché cuando papá le contaba al tío Carlos que había sacado un préstamo de 50,000 pesos para cubrir las deudas de juego que no sabía que mamá conocía. Mi padre se puso rígido como una estatua. Y escuché cuando tía Carmen le decía a la abuela que el exitoso negocio del tío Miguel en realidad quebró hace 6 meses y que ahora está viviendo de los ahorros de la jubilación de la abuela sin que ella lo sepa. El comedor se había convertido en un campo de batalla silencioso. Cada persona en la mesa parecía estar conteniendo la respiración, esperando a ver quién sería el próximo en ser expuesto. Pero yo no había terminado ni remotamente. «Ah, y sobre Lucía», continué, dirigiendo mi atención a mi prima, quien había permanecido extrañamente callada desde mi primer anuncio. «Creo que hay algunas cosas sobre tu matrimonio perfecto que la familia debería saber». Lucía palideció visiblemente. «Valentina, no sé de qué hablas. ¿No sabes?», pregunté con falsa sorpresa. «¿No sabes que Hernán está legalmente casado con Patricia Vega desde hace 5 años? ¿No sabes que tienen 2 hijos juntos? Martín de 4 años y Sofía de 2. ¿No sabes que la casa donde crees que vives con tu esposo está a nombre de ella, no tuyo?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía me miraba con los ojos muy abiertos, como si acabara de abofetearla. Mi madre había dejado caer su servilleta, y mi tía Marta tenía la boca abierta en shock completo. «Eso es imposible», murmuró Lucía. «Hernán y yo nos casamos hace 3 años. Tengo el certificado de matrimonio». Saqué mi teléfono y deslicé varias fotografías sobre la mesa. Estas son fotos de Hernán con su verdadera familia, tomadas la semana pasada en el parque que está a 5 cuadras de su casa real. Esta es Patricia, su esposa legal. Estos son sus hijos legítimos. Y dije mostrando la última foto, es el certificado de matrimonio entre Hernán Morales y Patricia Vega, fechado 3 años antes de que él te conociera a ti. Lucía tomó las fotos con manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras examinaba cada imagen. «No puede ser», susurró. «No puede ser cierto». «Oh, pero sí es cierto», confirmé.
Y hay más. Hernán nunca tuvo intención de tener hijos contigo, Lucía. De hecho, le dijo a Patricia que tú eras solo una aventura que se salió de control cuando quedaste embarazada. Por eso insistió tanto en que vivieras en su apartamento en lugar de comprar una casa juntos, porque ese apartamento es solo su oficina convertida en vivienda temporal. Mi prima se derrumbó completamente, sollozando sobre la mesa mientras mi madre intentaba consolarla con palabras vacías. Pero yo sabía que mi madre estaba más preocupada por el escándalo social que por el dolor genuino de Lucía. «Valentina», dijo mi padre con voz severa, «esto es suficiente. Estamos en Nochebuena, por el amor de Dios». «Tienes razón, papá», concordé. «Estamos en Nochebuena, una época de honestidad y reflexión familiar. Así que hablemos honestamente sobre algunas cosas más». Me volví hacia él con una sonrisa dulce. «¿Quieres contarle a mamá sobre las deudas de juego o prefieres que lo haga yo?» Mi padre me fulminó con la mirada. «No sé de qué hablas». «Hablo de los 27,000 pesos que perdiste en el casino online el mes pasado. Hablo del préstamo que sacaste usando la casa como garantía sin consultar con mamá. Hablo de que la razón por la que insististe tanto en que yo me estableciera era porque esperabas que me casara con alguien que pudiera ayudar económicamente a la familia, cuando tu secreto saliera a la luz». Mi madre se volvió hacia mi padre con una expresión de horror creciente. «Roberto, ¿es eso cierto?» Mi padre no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Mi madre se levantó de la mesa tan abruptamente que su silla se volcó hacia atrás. «¿Apostaste nuestra casa?», gritó. «¿Apostaste nuestra casa sin decirme nada?» «Elena, puedo explicarlo», comenzó mi padre, pero mi madre ya estaba caminando hacia la cocina, murmurando sobre abogados y divorcio. Aprovechando el caos, me volví hacia mi tía Marta, quien había permanecido sospechosamente callada. «Tía, ya que estamos siendo honestos esta noche, ¿no crees que deberías contarle a la familia sobre tu pequeño romance con el jefe de papá? Ya sabes, el señor Fernández, tu amigo especial de los miércoles por la tarde». Mi tía Marta se puso del color de la remolacha. «Valentina, eso es una calumnia terrible». «¿Una calumnia?». Saqué mi teléfono nuevamente. «Tengo fotos de ustedes dos saliendo del Hotel Rivera el miércoles pasado. También tengo capturas de pantalla de los mensajes de texto que le envías. Mensajes bastante explícitos, debo agregar». Mi tío Carlos, el esposo de Marta, se levantó lentamente de su asiento. «¿Marta? ¿Qué significa esto?» «Carlos, yo puedo explicar», tartamudeó mi tía, pero las evidencias hablaban por sí solas. En menos de 20 minutos, mi cena familiar de Nochebuena se había convertido en una zona de guerra. Lucía seguía llorando al descubrir que su matrimonio era una mentira. Mis padres estaban gritándose sobre deudas secretas y casas hipotecadas. Mi tía y mi tío habían comenzado su propia pelea sobre infidelidad y traición. Pero yo me mantuve tranquilamente sentada, comiendo mi pan dulce y observando el caos que había desatado. Después de años de ser el blanco de críticas y comparaciones, finalmente había puesto las cartas sobre la mesa. Mi teléfono sonó en medio del alboroto. Era Andrés, mi novio, enviándome un mensaje. «¿Cómo va la cena? ¿Ya les contaste sobre el bebé?». Le respondí rápidamente. «Se lo tomaron mejor de lo esperado. Te llamo en una hora». «¡Basta!», gritó mi abuela desde la cabecera de la mesa. A sus 85 años, aún tenía una voz que podía silenciar a toda la familia cuando quería. Todo silencio ahora mismo. El comedor se quedó inmediatamente callado. Mi abuela se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y nos miró a todos con una mezcla de decepción y disgusto. «En 60 años de cenas de Nochebuena en esta familia», dijo con voz temblorosa de ira. «Nunca había visto un espectáculo tan vergonzoso. Roberto, eres un imbécil por apostar la casa de tu familia. Marta, eres una cualquiera por engañar a tu marido. Y Elena», se volvió hacia mi madre, quien había regresado de la cocina con los ojos rojos, «eres una hipócrita por juzgar tanto a Valentina cuando tu propio marido te ha estado mintiendo durante meses». Luego se dirigió a mí. «Y tú, Valentina, aunque tenías derecho a defenderte, podrías haber elegido un momento más apropiado, abuela», dije suavemente. «Ellos eligieron Nochebuena para humillarme públicamente. Yo solo cambié el guión». Mi abuela asintió lentamente. Tuché. Se volvió hacia el resto de la familia. «Ahora todos ustedes van a sentarse. Van a terminar esta cena en silencio, y después van a ir a sus casas a reflexionar sobre qué tipo de personas han decidido ser». Pero antes de que alguien pudiera moverse, mi prima Lucía se puso de pie tambaleándose. «Necesito ir a casa», murmuró. «Necesito hablar con Hernán». «Lucía», le dije gently, «no hay nada que hablar con Hernán.
Él te mintió sobre todo. Tu matrimonio no es real. Tiene que haber una explicación, gritó. 3 años, Valentina. 3 años de mi vida. Tiene que haber una explicación. Sabía que este momento llegaría, y había preparado la evidencia más devastadora para el final. Saqué una grabación de audio en mi teléfono. Esto es de hace 2 semanas, dije. Hernán hablando por teléfono con su cuñado sobre ti. Presioné play, y la voz de Hernán llenó el comedor silencioso. No, no es mi esposa. Es solo una chica que se obsesionó conmigo. Quedó embarazada y armó todo ese drama del matrimonio. Pero ya sabes que Patricia es mi única esposa real. Con Lucía solo estoy jugando hasta que nazca el bebé. Después veré cómo deshacerme de ella sin tanto escándalo. Lucía se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. Los sollozos que salían de ella eran desgarradores, pero yo sabía que era mejor que conociera la verdad, ahora que seguir viviendo en una mentira que eventualmente se habría derrumbado de maneras aún más crueles. Mi madre intentó consolar a Lucía, pero mi prima la apartó bruscamente. «No me toques», le espetó. «Tú fuiste quien me presionó para que me casara rápido. Tú fuiste quien dijo que Hernán era perfecto porque tenía trabajo estable y quería sentar cabeza. Nunca investigaste nada. Lucía, querida, no podíamos saber que...» «¡Claro que podían saber!», gritó Lucía. «Si hubieran puesto la mitad del esfuerzo en protegerme que pusieron en criticar a Valentina, habrían descubierto que Hernán era un mentiroso». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Era un silencio de reconocimiento, de verdades incómodas que finalmente salían a la luz. Mi tía Carmen, quien había permanecido callada durante todo el intercambio, finalmente habló. «Valentina tiene razón. Todos nosotros hemos estado tan obsesionados con criticar sus decisiones que nunca nos molestamos en examinar realmente las nuestras». «¿Y qué hay de Miguel?», pregunté, refiriéndome a mi tío. «¿Vamos a seguir pretendiendo que su negocio exitoso no quebró porque estaba usando el dinero de la jubilación de la abuela para mantener su estilo de vida?» Mi tío Miguel, quien había estado tratando de pasar desapercibido en el extremo de la mesa, se encogió visiblemente. «¿Cómo supiste eso?». «Porque la abuela me lo preguntó directamente la semana pasada. Estaba confundida sobre por qué sus extractos bancarios mostraban retiros grandes que ella no recordaba haber autorizado. Cuando le mostré los documentos que encontré en tu oficina, se dio cuenta de que le habías estado mintiendo durante meses». Mi abuela golpeó el suelo con su bastón. «¿Miguel? ¿Es verdad lo que dice Valentina?». Mi tío no pudo sostener la mirada de mi abuela. «Mamá, yo iba a devolver el dinero. Solo necesitaba tiempo para que el negocio se recuperara. El negocio está en bancarrota total», declaré. «Los acreedores van a embargar tu casa la próxima semana, y el dinero de la abuela ya no existe porque lo usaste para pagar deudas personales, no inversiones comerciales». Mi abuela se sentó pesadamente, como si el peso de todas estas revelaciones fuera demasiado para ella. «Mis propios hijos», murmuró. «Mis propios hijos me han estado robando y mintiendo». La culpa comenzó a picarme en el estómago. No había sido mi intención lastimar a mi abuela, quien siempre había sido la única persona en la familia que me había tratado con respeto consistente, pero también sabía que ella merecía conocer la verdad sobre lo que sus hijos estaban haciendo con su dinero y su confianza. «Abuela», dije suavemente, «hay algo más que necesitas saber». Ella me miró con ojos cansados. «¿Qué más puede haber, Valentina?». «Tía Carmen y mamá han estado planeando ponerte en un hogar de ancianos después de Año Nuevo. Encontraron un lugar discreto donde podrían visitarte una vez por semana y tener acceso completo a tu casa y tus finanzas restantes». El sonido que salió de mi abuela fue como un gemido de animal herido. Miró a mi madre y a mi tía Carmen con una expresión de traición tan profunda que me partió el corazón. «¿Elena? ¿Carmen? ¿Es eso cierto?». Mi madre comenzó a balbucear excusas. «Mamá, nosotras solo pensábamos en tu seguridad. Vivir sola a tu edad es peligroso. Y con los problemas de memoria que has tenido». «¿Qué problemas de memoria?», interrumpió mi abuela con voz aguda. «Recuerdo perfectamente cada mentira que me han dicho. Recuerdo cada vez que fingieron preocuparse por mí mientras planeaban robarme». La cena de Nochebuena había oficialmente terminado. Lucía salió corriendo hacia la puerta, probablemente para confrontar a Hernán con la evidencia de su traición. Mi tía Marta y mi tío Carlos se fueron separados, él caminando hacia su auto mientras ella llamaba desesperadamente un taxi. Mi padre intentó seguir a mi madre, quien había declarado que se iba a quedar en casa de una amiga hasta que él solucionara su problema de ludopatía. Solo quedamos mi abuela y yo en el comedor destruido, rodeadas de platos a medio comer y servilletas arrugadas. «¿Cómo supiste todo esto, Valentina?»,
me preguntó mi abuela con voz quebrada. Porque durante años, mientras ellos estaban tan ocupados criticándome, yo estaba prestando atención, respondí. Aprendí a escuchar, a observar, a conectar información. Mi trabajo como veterinaria me enseñó que la verdad siempre sale a la luz si sabes dónde buscar. Mi abuela asintió lentamente. ¿Y tu embarazo, es real? Sonreí, tocando mi vientre a un plano. Completamente real. Andrés y yo hemos estado juntos 2 años. Él es pediatra en el hospital infantil, y cuando supimos del embarazo, decidimos esperar hasta después del primer trimestre para contárselo a nuestras familias. Pero cuando escuché los planes de humillarme públicamente esta noche, decidí que era el momento perfecto para cambiar la narrativa. ¿Y él sabe lo que hiciste esta noche? Sabe que mi familia ha sido cruel conmigo durante años, y sabe que yo tenía información sobre sus secretos. Pero no sabe específicamente lo que pasó aquí. Hice una pausa, aunque probablemente se lo voy a contar todo cuando llegue a casa. Mi abuela se rió amargamente. Una cena de Nochebuena para recordar. Abuela, sobre lo del hogar de ancianos. Ella levantó una mano para detenerme. No te disculpes por decir la verdad, Valentina. Prefiero conocer las intenciones reales de mis hijos que seguir viviendo en una fantasía. Se quedó en silencio por un momento. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora voy a ir a casa con el hombre que me ama. Vamos a hablar sobre nuestro futuro juntos. Y vamos a criar a nuestro hijo rodeado de personas que nos valoran por quienes somos realmente. Me levanté y besé la frente de mi abuela. Y tú vas a venir a visitarnos cada vez que quieras, porque eres la única persona en esta familia que siempre me trató con respeto. Mientras me dirigía hacia la puerta, mi abuela me llamó una última vez. Valentina, ¿crees que alguna vez podrán perdonarte por esta noche? Me volví para mirarla. Abuela, yo no necesito su perdón. Ellos necesitan el mío. Salí de la casa donde había crecido, sabiendo que probablemente sería la última vez que participaría en una reunión familiar de los Herrera, pero por primera vez en años, no me sentí triste por esa pérdida. Me sentí libre. Al llegar a mi departamento, encontré a Andrés esperándome con chocolate caliente y una sonrisa preocupada. ¿Cómo estuvo la cena?, preguntó, ayudándome a quitarme el abrigo. Reveladora, respondí, acurrucándome en sus brazos. Te voy a contar todo, pero primero necesito que sepas algo importante. ¿Qué? Necesito que sepas que tú y nuestro bebé son mi familia real ahora. Todo lo demás es solo ruido de fondo. Andrés me besó suavemente. Siempre lo hemos sido, amor. Siempre lo hemos sido. Esa noche, mientras Andrés me abrazaba y nuestro bebé crecía dentro de mí, supe que había tomado la decisión correcta. Mi familia biológica había elegido la crueldad y la comparación como sus herramientas de control. Yo había elegido la verdad y la dignidad como mi respuesta, y por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente en paz con mis decisiones. Los días siguientes a la cena de Nochebuena fueron como vivir en el epicentro de un terremoto emocional. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de diferentes miembros de la familia, cada uno tratando de manejar el desastre que había desatado mi noche de revelaciones. Pero yo había tomado una decisión clara. No iba a ser el centro de atención de su drama autoinfligido. La primera en aparecer en mi puerta fue Lucía. 2 días después de Navidad. Tenía los ojos hinchados de llorar y llevaba una maleta pequeña. Cuando abrí la puerta, se desplomó literalmente en mis brazos. Tenías razón sobre todo, sollozó. Confronté a Hernán esa misma noche y él ni siquiera negó nada. Me dijo que yo era demasiado ingenua para entender cómo funcionaba el mundo real y que debería estar agradecida por los 3 años que me había regalado. La invité a pasar y le preparé té mientras me contaba los detalles devastadores de su confrontación. Hernán no solo había admitido su bigamia, sino que había sido cruelmente explícito sobre sus verdaderas intenciones. Me dijo que nunca había planeado tener hijos conmigo, continuó Lucía, temblando mientras sostenía su taza. Que cuando le conté sobre el embarazo, consideró empujarme por las escaleras para solucionar el problema. Solo no lo hizo, porque pensó que sería más fácil esperar a que naciera el bebé, y después abandonarnos, cuando ya no pudiera demandarlo por paternidad. Mi corazón se partió por mi prima, a pesar de todos los años de rivalidad artificial que nuestra familia había creado entre nosotras. Lucía, lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto. No, dijo firmemente, secándose las lágrimas. No te disculpes. Si no me hubieras abierto los ojos esa noche, habría seguido viviendo en esa mentira hasta que él decidiera destruirme de una manera aún peor. Hizo una pausa. Valentina, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por todos los años que permití que la familia nos enfrentara. Por sentirme superior cuando en realidad era yo la que estaba viviendo una mentira completa.
por no defenderme cuando mamá y tía Marta te criticaban. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Tú siempre fuiste la fuerte, la que tenía control real sobre su vida. Yo solo era una ilusión vestida de éxito. Pasamos esa tarde hablando realmente por primera vez en años. Lucía me contó sobre las señales de alarma que había ignorado, sobre cómo Hernán la había aislado gradualmente de sus amigas y ambiciones profesionales, sobre las veces que había sentido que algo estaba mal, pero había silenciado sus instintos porque todos le decían que tenía el matrimonio perfecto. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté mientras el sol comenzaba a ponerse. Voy a tener a mi bebé sola, dijo con una determinación que no había escuchado en su voz desde que éramos niñas. Conseguí trabajo nuevamente en la empresa donde trabajaba antes de casarme. Mi antiguo jefe me dijo que siempre había una posición para mí cuando estuviera lista para regresar. Sonrió por primera vez desde que llegó. Y voy a criar a mi hijo para que sepa que su valor no depende de la aprobación de otros. 2 días después, mi madre apareció en mi puerta. A diferencia de Lucía, ella no vino buscando consuelo o disculpas. Vino buscando control de daños. Valentina, necesitamos hablar sobre lo que pasó en Nochebuena. Comenzó antes incluso de que la invitara a pasar. ¿Sobre qué específicamente?, pregunté, manteniéndome en el umbral. ¿Sobre las deudas de juego de papá? ¿Sobre los planes de internar a la abuela? ¿O sobre los años de comparaciones crueles diseñadas para hacerme sentir inferior? Mi madre se sonrojó. Sobre el escándalo que causaste, toda la familia está hablando. Los vecinos están haciendo preguntas. Es una humillación completa. Ah, dije con comprensión. No estás aquí porque te importe el daño que me hicieron a mí o el daño que le hicieron a Lucía. Estás aquí porque te preocupa qué dirá la gente. Valentina, no seas ridícula. Por supuesto que me importa. Mamá, la interrumpí con calma. En los últimos 5 años, ¿cuántas veces me preguntaste si era feliz? ¿Cuántas veces me preguntaste sobre mis metas o mis sueños, sin compararlos inmediatamente con los de Lucía? ¿Cuántas veces celebraste algún logro mío, sin agregar un comentario sobre lo que me faltaba para ser completa? El silencio de mi madre fue elocuente. Exactamente, continué. Así que no vengas ahora fingiendo que te importa mi bienestar. Estás aquí porque tu imagen social está dañada y quieres que yo ayude a repararla. ¿Y qué hay de la unidad familiar?, preguntó con desesperación. ¿Vas a destruir décadas de tradiciones familiares por un berrinche? ¿Un berrinche? La palabra me golpeó como una bofetada. Mamá, yo no destruí nada. Yo simplemente puse bajo la luz cosas que ya estaban podridas. Papá destruyó la estabilidad financiera de la familia con sus apuestas. Tía Marta destruyó su matrimonio con su affair. Tío Miguel destruyó la confianza de la abuela robándole su dinero de jubilación, y tú y tía Carmen destruyeron la dignidad de la abuela planeando institucionalizarla para acceder a sus bienes. Mi madre se quedó callada por un momento, y por un instante pensé que tal vez había logrado que reflexionara sobre sus acciones. Pero luego su expresión se endureció. Bueno, espero que estés satisfecha, dijo con frialdad. Tu padre tuvo que pedir ayuda a sus hermanos para evitar que embargaran la casa. Tu prima está viviendo en casa de una amiga porque no puede permitirse un lugar propio. Tu tía y tu tío se están divorciando, y tu abuela está tan disgustada que ha cambiado su testamento para donar todo su dinero a organizaciones benéficas. Bien, respondí sin vacilación. Todas esas son consecuencias apropiadas para sus acciones. Mi madre me miró como si fuera una extraña. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Tan cruel con tu propia familia? Mamá, durante años ustedes fueron crueles conmigo de maneras sutiles pero constantes. La diferencia es que mi crueldad está basada en la verdad y tiene fecha de expiración. La de ustedes estaba basada en mentiras y estaba diseñada para durar para siempre. Después de que mi madre se fuera, llamé a mi abuela para verificar lo que había dicho sobre el testamento. Efectivamente, mi abuela había decidido donar la mayoría de sus bienes a organizaciones benéficas, dejando solo pequeñas sumas para sus nietos que demostraran integridad y honestidad en sus vidas. ¿Incluye eso a mi futuro bebé?, pregunté durante nuestra conversación telefónica. Mi abuela se rió. Especialmente a tu futuro bebé. Ese niño va a tener por lo menos un adulto en la familia que no esté completamente loco. Una semana después del Año Nuevo, mi tía Carmen me llamó histérica. Aparentemente, mi abuela había decidido no solo cambiar su testamento, sino también vender su casa y mudarse a un apartamento más pequeño en un complejo para adultos mayores independientes. Un lugar que ella había elegido, no uno que sus hijas hubieran seleccionado para ella. Dice que ya no confía en que cuidemos sus intereses, gritó Carmen por teléfono. Dice que prefiere vivir entre extraños que con familia. Esto es tu culpa, Valentina.
Metiste ideas en su cabeza. Tía Carmen, respondí tranquilamente. Yo no metí ideas en la cabeza de la abuela. Yo simplemente le proporcioné información sobre lo que ustedes estaban planeando hacer con su vida sin su consentimiento. Ella tomó sus propias decisiones basándose en esa información. ¿Pero la familia? La familia debería haberse preocupado por la abuela cuando estaban planeando internarla sin consultarle. Ahora es demasiado tarde para fingir que les importa su bienestar. Los llamados de varios familiares continuaron durante semanas. Todos querían que yo arreglara la situación, que convenciera a la abuela de reconsiderar sus decisiones, que ayudara a restaurar la paz familiar. Pero yo me mantuve firme en mi posición. Había revelado verdades que necesitaban ser conocidas, y las consecuencias de esas verdades no eran mi responsabilidad de resolver. Mi embarazo progresaba normalmente, y Andrés y yo habíamos comenzado a planificar nuestro futuro juntos. Decidimos casarnos en una ceremonia pequeña e íntima, solo con los amigos más cercanos y mi abuela como única representante de mi familia biológica. ¿No vas a invitar a tus padres?, preguntó Andrés una noche mientras revisábamos la lista de invitados. ¿Para qué?, respondí honestamente. Para que puedan criticar mi vestido, cuestionar nuestro timing o hacer comentarios sobre cómo deberíamos haber esperado a tener más dinero ahorrado. No, gracias. ¿Y a Lucía? Lo pensé por un momento. Lucía y yo habíamos estado reconstruyendo nuestra relación durante las últimas semanas. Ella había comenzado terapia psicológica para procesar la traición de Hernán, y por primera vez en años estábamos teniendo conversaciones genuinas sin la influencia tóxica del resto de la familia. A Lucía sí, decidí. Ella está haciendo el trabajo de convertirse en una mejor persona. Los demás están solo tratando de encontrar maneras de evitar las consecuencias de sus acciones. El día de mi boda, pequeña pero perfecta, mi abuela me acompañó hasta el altar. Lucía fue mi única dama de honor, con su propio embarazo ahora visible y radiante. Mientras intercambiaba votos con Andrés, rodeada de personas que genuinamente me amaban y respetaban, me di cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda mi vida. Una familia elegida, basada en amor auténtico, en lugar de obligación social. Mi madre intentó aparecer en la ceremonia sin invitación, pero la seguridad que habíamos contratado la detuvo en la entrada. Más tarde supe por mi abuela que había causado una escena, gritando sobre derechos maternales y tradiciones familiares. Pero para entonces, sus berrinches ya no tenían poder sobre mí. Después de la luna de miel, Andrés y yo nos establecimos en una rutina tranquila. Él trabajaba en el hospital pediátrico, donde sus colegas se habían convertido en nuestro círculo social principal. Yo había expandido mi práctica veterinaria, y ahora tenía mi propia clínica pequeña pero próspera. Por primera vez en mi vida, me rodeaba de personas que valoraban mi trabajo, mi opinión y mi compañía sin condiciones. Mi embarazo avanzaba sin complicaciones. Durante las citas médicas, cuando las enfermeras preguntaban sobre el apoyo familiar, yo respondía honestamente: tengo el apoyo que necesito. Y era verdad. Andrés era atento sin ser sobreprotector. Mi abuela me llamaba semanalmente para verificar cómo me sentía, y Lucía se había convertido en una compañera invaluable mientras navegábamos nuestros embarazos simultáneos. ¿Extrañas a tu familia?, me preguntó Lucía una tarde mientras tomábamos té en mi clínica después del horario de atención. Extraño la idea de lo que pensé que podríamos ser, respondí honestamente. Pero no extraño la realidad de lo que éramos. Lucía asintió comprensivamente. Yo también. A veces me siento culpable por estar más feliz ahora, embarazada y soltera, que cuando pensaba que tenía el matrimonio perfecto. No deberías sentirte culpable por elegir la realidad sobre la ilusión, le dije. Es la decisión más saludable que puedes tomar. Durante el 7º mes de embarazo, recibí una llamada inesperada de mi padre. Su voz sonaba diferente, más humilde, menos autoritaria. Valentina, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. ¿Qué, papá? Tienes razón, sobre todo. El juego, las mentiras, las comparaciones con Lucía, todo. Hizo una pausa larga. He estado yendo a reuniones de jugadores anónimos durante 3 meses, y he estado en terapia individual también. Su admisión me sorprendió. ¿Y mamá? Tu madre aún está enfocada en cómo arreglar nuestra imagen pública. No está lista para admitir que hicimos algo mal, suspiró profundamente. Pero yo sí estoy listo, y quiero que sepas que lamento cada crítica que permití, cada comparación injusta, cada vez que prioricé la paz familiar sobre defenderte. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas.
No porque quisiera reconciliarme inmediatamente, sino porque finalmente había escuchado las palabras que había necesitado durante años. Papá, aprecio tu disculpa, dije cuidadosamente. Pero necesito que entiendas que una disculpa no borra años de daño. Lo entiendo completamente. No estoy pidiendo perdón inmediato ni reconciliación. Solo quería que supieras que reconozco la verdad de lo que dijiste esa noche de Navidad. Después de colgar, me senté en silencio por mucho tiempo. Andrés llegó a casa y me encontró en el sofá, aún procesando la conversación. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sentándose a mi lado y tomando mi mano. Confundida, admití. Durante años deseé que mi padre reconociera el daño que me habían hecho. Ahora que lo hizo, no sé qué hacer con esa información. No tienes que hacer nada, dijo Andrés suavemente. Puedes simplemente reconocer que él está tratando de crecer como persona, sin sentirte obligada a facilitarle ese proceso. Esas palabras me liberaron de una presión que no me había dado cuenta de que estaba cargando. No tenía que perdonar inmediatamente. No tenía que hacer que el crecimiento personal de mi padre fuera más fácil para él. Podía simplemente observar sus cambios desde la distancia y decidir más adelante si quería reconstruir algún tipo de relación. 2 semanas después, mi abuela sufrió un infarto leve. Cuando llegué al hospital, mi madre y mis tías ya estaban allí, llorando dramáticamente en la sala de espera. Cuando me vieron, mi madre inmediatamente comenzó: Valentina, por favor, este no es momento para rencores familiares. Tu abuela necesita que todos estemos unidos. Tienes razón, respondí calmadamente. Mi abuela necesita apoyo genuino, no drama familiar. Me dirigí directamente a la habitación de mi abuela, ignorando las protestas de mi madre. Mi abuela estaba despierta, pero débil. Sus ojos se iluminaron cuando me vio entrar. «Mi nieta rebelde», murmuró con una sonrisa débil. «¿Cómo está mi bisnieto?» «Creciendo fuerte», respondí, tomando su mano. «Como su bisabuela le enseñó». «Valentina», dijo con voz seria, «quiero que sepas algo. Todo lo que hiciste en Navidad, todas las verdades que revelaste, fue exactamente lo que esta familia necesitaba escuchar». «Abuela, no tienes que...» «Sí tengo que decirlo», me interrumpió. «Durante demasiados años permití que mis hijos crearan dinámicas tóxicas, porque era más fácil que confrontar la realidad. Tú fuiste la única con el valor de decir la verdad, incluso cuando sabías que te costaría. Pasé toda la tarde con ella, mientras el resto de la familia esperaba en el pasillo. Cuando finalmente salí, mi madre intentó intercepcionarme. «¿Cómo está?». «¿Qué dijo?». «¿Mencionó el testamento?». La miré con una mezcla de pena y disgusto. «Mamá, tu madre acaba de tener un infarto y tu primera preocupación es el dinero. ¿No te parece que eso dice algo sobre tus prioridades?». Mi madre se sonrojó. Pero antes de que pudiera responder, continué. «Está estable. Los médicos dicen que se va a recuperar completamente. Y no hablamos de dinero ni herencias. Hablamos de amor, familia real, y de criar nietos en un ambiente saludable». 2 meses después, mi hijo nació. Santiago Herrera Mendoza llegó al mundo en una mañana soleada de abril, gritando con unos pulmones impresionantes que prometían una personalidad fuerte. Andrés lloró cuando lo vio por primera vez, y yo me sentí abrumada por un amor tan intenso que pensé que mi corazón podría explotar. Mi abuela, ya recuperada de su infarto, fue la primera visita que permitimos en el hospital. Cargó a Santiago con lágrimas de alegría en los ojos y susurró: «Este bebé va a cambiar todo. Puedo sentirlo». Lucía también vino a conocer a su primo, como habíamos decidido llamar a nuestros hijos a pesar de ser técnicamente primos segundos. Su propia hija, Isabela, había nacido 3 semanas antes, y ella irradiaba una confianza maternal que nunca había visto en ella. «Mira qué hermosos niños estamos criando», dijo, sosteniendo a Santiago mientras yo cargaba a Isabela. «Niños que van a saber desde el primer día que son amados incondicionalmente». Mi madre intentó visitarnos en el hospital, pero yo había dado instrucciones específicas de que solo las personas en mi lista preaprobada podían entrar. Cuando la enfermera le explicó que necesitaba mi permiso explícito, aparentemente montó una escena que resultó en que seguridad la escoltara fuera del edificio. «¿Crees que fui muy dura?», le pregunté a Andrés esa noche mientras Santiago dormía en mis brazos. «Creo que protegiste a tu hijo de comenzar su vida rodeado de toxicidad», respondió sin dudar. «Habrá tiempo más adelante para decidir qué tipo de relación, si alguna, quieres que tenga con ciertos familiares. Pero estos primeros días deben ser perfectos». Y fueron perfectos. Santiago era un bebé tranquilo que dormía bien y comía con entusiasmo. Andrés resultó ser un padre natural, levantándose para los cambios nocturnos sin quejas y hablándole a Santiago sobre casos médicos complejos, como si el bebé fuera a entender cada palabra. Cuando Santiago tenía 6 semanas,
Mi padre apareció en nuestra puerta sin avisar. Llevaba flores y un regalo envuelto, y se veía nervioso como nunca lo había visto. Valentina, sé que no tengo derecho a estar aquí, comenzó cuando abrí la puerta, pero quería conocer a mi nieto, aunque sea por unos minutos. Lo miré durante un largo momento, evaluando su expresión, su lenguaje corporal, su sinceridad aparente. Había perdido peso y tenía ojeras que sugerían que había estado durmiendo mal. ¿Mamá sabe que estás aquí?, pregunté. No. Ella aún está enfocada en cómo hacer que las cosas vuelvan a ser como antes. Yo estoy enfocado en cómo hacer que las cosas sean mejores que antes. Andrés apareció detrás de mí con Santiago en brazos. Mi padre miró a su nieto con una expresión de asombro total. «Es hermoso», murmuró. «Se parece a ti cuando eras bebé. ¿Quieres cargarlo?», ofreció Andrés, sorprendiéndome con su disposición a incluir a mi padre. Mi padre asintió, extendiendo sus brazos con movimientos torpes pero cuidadosos. Cuando Santiago se acomodó contra su pecho, mi padre comenzó a llorar silenciosamente. «Lamento no haber sido mejor padre para ti», le dijo a Santiago, aunque claramente me estaba hablando a mí. «Lamento las decisiones que tomé, las mentiras que dije, las veces que no te defendí cuando debería haberlo hecho. Fue un momento extraño y emotivo. No sané inmediatamente años de resentimiento, pero sí sentí que tal vez, con tiempo y trabajo consistente de su parte, podríamos construir algo nuevo». Después de que mi padre se fuera, Andrés y yo hablamos sobre cómo manejar las relaciones familiares complicadas mientras criábamos a Santiago. «No quiero que nuestro hijo crezca sin abuelos», dije, «pero tampoco quiero que crezca pensando que las relaciones tóxicas son normales. ¿Qué te parece si establecemos reglas muy claras?», sugirió Andrés. «Las visitas tienen que ser programadas con anticipación. Cualquier comentario crítico o comparación resulta en que la visita termine inmediatamente. Y Santiago nunca está solo con alguien que no respete nuestras decisiones parentales». Era un plan sensato que protegía a nuestro hijo, mientras dejaba espacio para que las relaciones evolucionaran positivamente, si la otra persona estaba dispuesta a hacer el trabajo. 6 meses después del nacimiento de Santiago, organizamos una pequeña celebración por su primer semestre de vida. Invitamos a mi abuela, a Lucía con Isabela, a algunos colegas cercanos de Andrés y a mis mejores amigas de la universidad. Mi padre también fue invitado, después de 6 meses de visitas consistentes y respetuosas. La celebración fue exactamente lo que había soñado, llena de risas genuinas, conversaciones significativas, y personas que estaban allí porque querían estar, no porque se sentían obligadas. Santiago fue pasado de brazo en brazo por personas que lo adoraban sin condiciones, sin agendas ocultas, sin expectativas sobre quién debería convertirse. Mientras observaba a mi hijo siendo celebrado por nuestra familia elegida, recordé esa noche de Navidad cuando había revelado todos los secretos familiares. En ese momento había sentido que estaba destruyendo algo. Ahora me daba cuenta de que había estado haciendo espacio para construir algo mucho mejor. Al final de la tarde, después de que todos se fueran, me senté en el jardín de nuestra casa con Santiago en mi regazo, viendo las estrellas aparecer en el cielo. Andrés se sentó a mi lado, rodeándome con su brazo. «¿En qué piensas?», preguntó. «¿En lo diferente que es todo ahora?», respondí. «El año pasado, en esta época, yo era la soltera fracasada de la familia, la que siempre iba a necesitar que la rescataran o la arreglaran. Ahora tengo un esposo que me ama, un hijo hermoso, una carrera próspera y relaciones basadas en respeto mutuo». «¿Te arrepientes de lo que hiciste en Navidad?», lo pensé honestamente. «No me arrepiento de haber dicho la verdad. Me arrepiento de que fuera necesario decirla de esa manera, pero no me arrepiento de haberla dicho». Santiago bostezó y se acomodó más cómodamente en mis brazos. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. «Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero quería que supieras que tu primo segundo se casa el próximo mes. Toda la familia va a estar ahí. Sería una buena oportunidad para que presentaras a Santiago y para que comenzáramos a sanar como familia». Le mostré el mensaje a Andrés, quien leyó por encima de mi hombro. «¿Qué piensas?», preguntó. «Pienso que mi madre aún no entiende», respondí. «Aún cree que el problema es que la familia está separada, no que la familia era tóxica. Quiere que vayamos a una boda para sanar, pero no ha hecho ningún trabajo para abordar los problemas subyacentes que causaron la separación». Borré el mensaje sin responder. Santiago se había quedado dormido en mis brazos, respirando suavemente mientras las estrellas brillaban sobre nosotros. «¿Crees que alguna vez tendremos una relación normal con tu familia?», preguntó Andrés. «Con algunos miembros, tal vez», respondí. «Mi padre está haciendo el trabajo. Mi abuela siempre ha sido maravillosa. Lucía y yo estamos construyendo algo nuevo y genuino». Hice una pausa. «Pero con otros, especialmente mi madre,
No creo que sea posible a menos que ella esté dispuesta a reconocer realmente el daño que causó. Y basándome en ese mensaje, no parece estar ni cerca de esa comprensión. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la paz de nuestro pequeño mundo familiar. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dije finalmente. ¿Qué? Durante años me dijeron que necesitaba casarme y tener hijos para ser exitosa, para ser completa, para ser valiosa. Pero cuando finalmente me casé y tuve un hijo, lo hice en mis propios términos, con alguien que me amaba por quien soy realmente, no por quien pensaba que debería ser. Y las mismas personas que insistían en que necesitaba estas cosas, ahora están excluidas de celebrarlas, porque no pueden aceptar cómo las logré. Andrés me besó la coronilla. Su pérdida es enorme. No pueden ver lo increíble que eres, lo maravillosa madre que eres, lo fuerte que has sido. Esa es su tragedia, no la tuya. Esa noche, mientras acostaba a Santiago en su cuna y me preparaba para dormir, reflexioné sobre el viaje que había tomado para llegar a este punto. Había comenzado como la oveja negra de una familia disfuncional, constantemente criticada y comparada desfavorablemente con otros. Había terminado como una mujer fuerte, independiente y amada, rodeada de personas que me valoraban por mis cualidades auténticas. El camino había sido doloroso. Había requerido valor para enfrentar verdades incómodas y fuerza para mantener límites firmes, pero había valido cada lágrima, cada confrontación difícil, cada momento de soledad. Mientras me quedaba dormida junto a Andrés, con Santiago durmiendo pacíficamente en la habitación contigua, supe con certeza absoluta que había tomado las decisiones correctas. Había elegido la verdad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación y el amor real sobre las obligaciones familiares tóxicas, y por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde pertenecía. Un año después de aquella reveladora cena de Navidad, mi vida había encontrado un ritmo perfecto que jamás habría imaginado posible. Santiago había crecido hasta convertirse en un bebé curioso y alegre de 8 meses que llenaba nuestra casa con risas y balbuceos. Mi clínica veterinaria prosperaba tanto que había contratado a 2 asistentes adicionales. Andrés había sido promovido a jefe del departamento de pediatría, un reconocimiento que celebramos íntimamente con una cena casera y una botella de vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. La noticia de cómo había manejado los secretos familiares se había extendido por círculos inesperados. Varias amigas comenzaron a confiarme sus propios problemas familiares, buscando consejos sobre cómo establecer límites saludables con parientes tóxicos. Me di cuenta de que había desarrollado una reputación como alguien que no toleraba manipulación emocional, y esa reputación me atraía exactamente el tipo de personas que quería en mi vida. Lucía se había convertido en mi mejor amiga y confidente más cercana. Nuestros hijos, Santiago e Isabela, jugaban juntos como si fueran hermanos, y nosotras habíamos desarrollado una rutina de apoyo mutuo que incluía cuidado de niños compartido, sesiones de ejercicio conjunto y largas conversaciones sobre crianza consciente. Lucía había florecido como madre soltera, irradiando una confianza que nunca había mostrado durante su matrimonio perfecto. ¿Te imaginas si nunca hubieras revelado la verdad sobre Hernán?, me preguntó una tarde mientras nuestros bebés dormían siesta en mi sala. Estaría criando a Isabela creyendo que su padre era un hombre honorable, enseñándole valores que él nunca realmente poseía. Y probablemente él habría desaparecido eventualmente, agregué, dejándote con aún más trauma emocional y preguntas sin respuesta. Mi relación con mi padre había evolucionado lentamente pero consistentemente. Sus visitas semanales se habían convertido en una tradición que Santiago anticipaba con evidente placer. Mi padre había completado un programa intensivo para ludópatas y había comenzado a trabajar con un consejero financiero para reparar el daño económico que había causado. Más importante aún, nunca intentaba minimizar sus errores pasados o justificar sus comportamientos anteriores. Sé que probablemente nunca confíes completamente en mí otra vez, me había dicho durante una de nuestras conversaciones más profundas. Y entiendo por qué, pero quiero que Santiago tenga un abuelo que sea el hombre que yo debería haber sido para ti. Mi madre, por el contrario, permanecía completamente estancada en su negación. Ocasionalmente recibía mensajes de texto llenos de drama sobre cómo mi terquedad estaba destruyendo la familia, pero nunca admisiones de responsabilidad o intentos genuinos de entender mi perspectiva. Su incapacidad para crecer había resultado en que se aislara progresivamente no solo de mí, sino de otros miembros de la familia que estaban cansados de su actitud. Mi abuela, ahora de 86 años, se había mudado a su apartamento independiente y estaba viviendo su mejor vida. Había hecho amigas en su complejo residencial, había comenzado clases de pintura en acuarela,
y visitaba a Santiago y a mí cada 2 semanas para lo que llamábamos días de bisabuela. Durante estas visitas, me contaba historias sobre su propia juventud que nunca había compartido antes, narrativas sobre desafiar expectativas sociales y tomar decisiones difíciles que resonaban profundamente con mi propia experiencia. Tu bisabuelo no quería que yo trabajara después del matrimonio, me contó durante una de estas visitas mientras jugaba con Santiago en el suelo. Pero yo seguí cosiendo vestidos para otras mujeres en secreto durante 5 años. Guardé todo ese dinero hasta que tuve suficiente para comprar mi primera máquina de coser profesional. Cuando finalmente se lo mostré, se puso furioso, pero ya era demasiado tarde para detenerme. Estas revelaciones me ayudaron a entender que la fuerza para desafiar expectativas familiares había estado en mi linaje todo el tiempo. Mi abuela había sido una rebelde silenciosa, que había encontrado maneras de mantener su autonomía dentro de las limitaciones de su época. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Santiago cumplió su primer año. Decidimos organizar una celebración grande en nuestro jardín, invitando a todos nuestros amigos cercanos, colegas y familiares que habían demostrado respeto consistente por nuestras decisiones. La fiesta incluía juegos para niños, una mesa de postres espectacular que Lucía y yo habíamos preparado juntas, y una banda pequeña que tocaba música suave mientras los adultos conversaban y los niños jugaban. Mi padre llegó temprano para ayudar con la preparación, algo que me sorprendió gratamente. Colgó decoraciones, organizó sillas y se encargó de recibir a los invitados cuando Andrés y yo estábamos ocupados con Santiago. Ver a mi padre esforzándose genuinamente por contribuir a la felicidad de su nieto me emocionó de maneras que no había anticipado. La celebración fue perfecta. Santiago, vestido con un overol azul marino y una camiseta rayada, estaba en su elemento, siendo pasado de brazo en brazo por personas que lo adoraban genuinamente. Cuando llegó el momento de cortar su pastel de cumpleaños, Andrés y yo lo cargamos juntos mientras todos cantaban. Las fotografías de ese momento capturaron una alegría tan pura que cada vez que las miro, recuerdo exactamente por qué había tomado las decisiones difíciles que me llevaron a ese punto. Durante la celebración, recibí un mensaje de texto de mi madre. Vi las fotos en redes sociales. Se ve como una fiesta hermosa. Lamento no haber sido invitada a conocer a mi nieto en su primer cumpleaños. Por primera vez en meses, decidí responder. Fuiste invitada a conocer a Santiago múltiples veces durante su primer año. Elegiste no aceptar las condiciones básicas de respeto que establecimos para esas visitas. Las consecuencias de esas decisiones no son mi responsabilidad. Su respuesta llegó inmediatamente. Esas condiciones eran ridículas. No debería tener que caminar sobre cáscaras de huevo para ver a mi propio nieto. Las condiciones eran no hacer comentarios críticos sobre nuestras decisiones parentales y no traer drama familiar a nuestra casa, repliqué. Si consideras eso caminar sobre cáscaras de huevo, entonces has demostrado exactamente por qué necesitamos esas condiciones. No respondió después de eso, y yo me sentí en paz con haber establecido la verdad claramente una vez más. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran y Santiago estuviera dormido, Andrés y yo nos sentamos en nuestro jardín a limpiar los restos de la celebración. Ha sido un año increíble, reflexioné, apilando platos de papel en una bolsa de basura. El mejor de mi vida, concordó Andrés. ¿Te imaginas dónde estarías ahora si no hubieras tenido el valor de confrontar a tu familia aquella noche de Navidad? Lo pensé seriamente. Probablemente seguiría siendo criticada constantemente, sintiéndome inferior, posiblemente en una relación que no me satisfacía completamente, porque habría estado buscando aprobación externa en lugar de amor auténtico. Y Lucía probablemente seguiría casada con un mentiroso, agregó Andrés. Y mi abuela podría estar en un hogar de ancianos donde no quería estar, continué. Y mi padre nunca habría enfrentado su problema de juego. Era cierto, aunque mi decisión de revelar los secretos familiares había causado dolor y caos iniciales, había forzado a las personas a enfrentar realidades que necesitaban ser abordadas. Aquellos que habían estado dispuestos a hacer el trabajo de crecimiento personal habían emergido más fuertes y más auténticos. Aquellos que habían resistido el cambio habían quedado atrás, pero esa había sido su elección. 6 meses después, cuando Santiago tenía 18 meses, recibí una llamada inesperada de mi tía Carmen. Su voz sonaba diferente, más humilde, sin la arrogancia que siempre había caracterizado nuestras interacciones. Valentina, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero quería que supieras que Carlos y yo hemos estado en terapia de pareja durante los últimos 8 meses. Esta noticia me sorprendió. ¿Y cómo ha ido? Difícil, muy difícil. Pero hemos aprendido cosas sobre nosotros mismos que, bueno,
que explican mucho sobre por qué nuestra familia funcionaba de la manera tan disfuncional que funcionaba. Hizo una pausa. Quería disculparme por mi participación en hacerte sentir inferior durante tantos años. La terapeuta nos ayudó a entender que estábamos usando la crítica hacia ti como una manera de evitar examinar nuestros propios problemas. La conversación duró casi una hora. Carmen me explicó cómo la terapia había revelado patrones de comportamiento que se remontaban a generaciones en nuestra familia, cómo las comparaciones constantes y la crítica habían sido transmitidas como métodos de control social, y cómo ella y otros habían perpetuado estos ciclos sin reconocer el daño que causaban. ¿Crees que alguna vez podríamos tener una relación diferente?, preguntó al final de nuestra conversación. Honestamente, no lo sé, respondí. Pero aprecio que hayas llamado, y aprecio que estés haciendo el trabajo de entender cómo contribuiste al problema. Eso es más de lo que muchas personas en la familia han estado dispuestas a hacer. Después de esa llamada, comencé a reflexionar sobre el concepto de perdón y reconciliación. No sentía la necesidad urgente de restablecer relaciones íntimas con todos los que habían participado en años de crítica y comparación. Pero sí sentía disposición a reconocer cuando las personas hacían esfuerzos genuinos para crecer y cambiar. Durante ese mismo periodo, mi trabajo como veterinaria me había traído una satisfacción profunda que iba más allá del éxito financiero. Había desarrollado una especialización en rehabilitación de animales rescatados, trabajando con refugios locales para proporcionar atención médica a animales que habían sufrido traumas o negligencia. Había algo profundamente significativo sobre ayudar a seres que habían sido dañados a sanar y encontrar nuevos hogares amorosos. Creo que tu trabajo con animales rescatados refleja tu propia experiencia, observó Andrés una noche, después de que le contara sobre un caso particularmente exitoso de rehabilitación. Entiendes lo que significa ser subestimado, descuidado, y luego encontrar el lugar correcto donde puedes prosperar. Su observación me impactó profundamente. Era verdad que sentía una conexión especial con animales que habían superado circunstancias difíciles. Ver su recuperación y transformación me recordaba constantemente que el cambio positivo era posible, que los comienzos difíciles no predeterminaban los finales felices. Santiago, ahora un niño pequeño, activo y parlante, se había convertido en el centro de una vida familiar que irradiaba paz y alegría auténticas. Sus primeras palabras habían sido mamá, papá y, sorprendentemente, bisabuela, lo cual había hecho llorar de felicidad a mi abuela durante una de nuestras visitas regulares. Mientras observaba a mi hijo crecer en un ambiente de amor incondicional, me daba cuenta constantemente de cuán diferente era su experiencia de la mía. Nunca escuchaba comparaciones con otros niños diseñadas para hacerlo sentir inadecuado. Nunca era criticado por mostrar interés en actividades que no se ajustaban a expectativas de género o clase social. Cuando mostraba fascinación por los libros, celebrábamos su curiosidad. Cuando prefería jugar en la tierra en lugar de mantenerse limpio, reíamos y lo bañábamos después. Estamos criando a un niño que sabrá desde el primer día que es amado exactamente como es, le dije a Lucía durante una de nuestras caminatas regulares con los niños. Y nuestros hijos van a crecer sabiendo cómo identificar y evitar relaciones tóxicas, porque van a entender cómo se sienten las relaciones saludables, respondió ella, empujando el cochecito de Isabela, mientras Santiago corría delante de nosotras persiguiendo mariposas. En el segundo aniversario de aquella fatídica cena de Navidad, decidí escribir una carta a mi yo del pasado, la mujer de 28 años que había estado tan cansada de las críticas familiares, que había decidido arriesgar todo para defender su dignidad. Querida Valentina del pasado, sé que tienes miedo de que revelar todas esas verdades te cueste la familia que conoces. Quiero que sepas que tenías razón al tener miedo, pero también quiero que sepas que valió la pena cada momento de dolor que siguió. Vas a perder la familia disfuncional que conoces, pero vas a ganar una familia auténtica que te ama sin condiciones. Vas a descubrir que eres más fuerte de lo que imaginas, más valiosa de lo que te han hecho creer, y más capaz de crear felicidad de lo que pensabas posible. La soledad temporal que experimentarás después de establecer límites será reemplazada por conexiones genuinas que nutrirán tu alma. Confía en tus instintos. Di tu verdad. Protege tu paz. El futuro que estás construyendo es más hermoso de lo que puedes imaginar ahora. Esa noche, mientras Andrés leía un cuento a Santiago antes de dormir y yo organizaba su ropa para el día siguiente, reflexioné sobre lo completo que se sentía mi mundo. No era perfecto, ninguna vida lo es, pero era auténtico. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era mi abuela.
lo cual era inusual considerando que ya eran las 9 de la noche. Valentina, querida, ¿puedes venir mañana por la mañana? Hay algo importante que necesito discutir contigo. Su tono era serio, pero no alarmante, así que acordé visitarla después de dejar a Santiago en la guardería. Al día siguiente, encontré a mi abuela esperándome en su pequeño apartamento con una sonrisa misteriosa y una caja de documentos sobre su mesa de comedor. «Siéntate, mi nieta valiente», dijo, señalando la silla frente a ella. Ha llegado el momento de algunas revelaciones finales. Abrió la caja y extrajo varios documentos legales. ¿Recuerdas cuando tu madre mencionó que había cambiado mi testamento para donar todo a organizaciones benéficas? Sí, después de descubrir que tía Carmen y ella planeaban internarte. Mi abuela se rió. Bueno, eso fue parcialmente cierto. Doné la mayoría de mi dinero a organizaciones benéficas, pero guardé algo especial para ti. Me entregó un documento legal que detallaba la transferencia de propiedad de una casa que no reconocí. Abuela, ¿qué es esto? Es una casa que compré hace 3 años en el barrio que siempre te gustó, cerca del parque donde llevabas a Santiago. Está completamente pagada y ahora es tuya. Me quedé sin palabras, mirando los documentos con incredulidad. Abuela, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Sí puedes. Y lo harás, dijo firmemente. Durante años observé cómo esta familia te trataba. Y durante años me quedé callada porque pensé que las cosas eventualmente cambiarían. Cuando finalmente tuviste el valor de defender tu dignidad aquella noche de Navidad, supe que eras la única persona en la familia que realmente merecía ser recompensada por su integridad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras sostenía los documentos. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque quería asegurarme de que pudieras construir tu propia felicidad sin ayuda financiera. Necesitaba saber que tu fortaleza era genuina, no dependiente de recursos externos. Tomó mis manos entre las suyas. Has demostrado durante estos 2 años que puedes crear una vida hermosa por ti misma. Esta casa es simplemente mi manera de celebrar esa fuerza. Esa tarde llevé a Andrés y Santiago a ver la casa. Era perfecta. 3 habitaciones, un jardín espacioso para que Santiago jugara, una cocina grande con ventanas que daban al jardín y un estudio que podría convertir en oficina para expandir mi práctica veterinaria. Es como si hubiera sido diseñada específicamente para nosotros, murmuró Andrés mientras Santiago exploraba el jardín trasero con deleite. Porque lo fue, respondí, entendiendo finalmente que mi abuela había estado planeando este regalo durante años, esperando el momento correcto para revelarlo. Nos mudamos 3 meses después. La nueva casa se sentía como un nuevo capítulo, un espacio donde podríamos crear tradiciones familiares completamente nuestras, libres de la historia complicada de mi infancia. Durante nuestra primera cena en la nueva casa, con Santiago sentado en su silla alta comiendo pedazos de pollo, mientras Andrés y yo brindábamos con vino, recibí un mensaje de texto inesperado de mi madre. Escuché sobre la casa. Supongo que finalmente conseguiste lo que querías. Alejar a Santiago de su familia real. En lugar de sentir ira o frustración, sentí una calma profunda. Le mostré el mensaje a Andrés, quien negó con la cabeza en disgusto. ¿Vas a responder?, preguntó. Sí, dije, escribiendo cuidadosamente mi respuesta. Santiago está rodeado de su familia real todos los días, personas que lo aman incondicionalmente, que celebran sus logros sin comparaciones y que priorizan su bienestar emocional sobre las apariencias sociales. Eso es exactamente lo que quería para él. Bloqueé su número después de enviar el mensaje. Ya no necesitaba mantener esa puerta abierta. 6 meses después de mudarnos, Lucía anunció su compromiso con David, un maestro de escuela primaria que había conocido en el parque mientras Isabela jugaba. Su relación había florecido lentamente, construida sobre amistad genuina y valores compartidos, en lugar de presión familiar y expectativas sociales. ¿Es tan diferente esta vez?, me confió durante el almuerzo, mientras planeábamos su pequeña ceremonia de boda. David me conoce completamente, incluyendo toda la historia con Hernán, y me ama precisamente por cómo he crecido desde esa experiencia. Su boda fue una celebración íntima en nuestro jardín trasero, con Santiago como portador de anillos, e Isabela como niña de las flores. Observar a Lucía casarse con alguien que genuinamente la valoraba fue como ver la conclusión perfecta de su transformación personal. Mi padre siguió visitando religiosamente, y con el tiempo había comenzado a contar historias sobre su propia infancia que me ayudaron a entender los patrones familiares que habían contribuido a su comportamiento anterior. Mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, me confesó una tarde mientras jugaba con Santiago en el jardín. Siempre había otra expectativa, otro logro que alcanzar antes de ganar su aprobación. Supongo que repetí esos patrones contigo sin darme cuenta. Estas conversaciones no borraron el daño del pasado,
pero crearon un entendimiento que hizo posible una relación nueva y más saludable. En el tercer aniversario de aquella reveladora cena de Navidad, decidí organizar nuestra propia celebración navideña. Invitamos a mi abuela, mi padre, Lucía con David e Isabela, varios amigos cercanos y algunos colegas que se habían convertido en familia elegida. La diferencia entre esta celebración y aquellas cenas familiares del pasado era palpable. No había tensión subyacente, no había comentarios diseñados para herir, no había comparaciones odiosas. Solo había risas genuinas, conversaciones significativas y el tipo de amor que no requería condiciones. Mientras observaba a Santiago jugando con Isabela bajo el árbol de Navidad, rodeado de adultos que lo adoraban auténticamente, supe que había logrado romper el ciclo de toxicidad familiar que había definido mi propia infancia. ¿Alguna vez extrañas cómo solían ser las cosas?, me preguntó mi padre durante un momento silencioso. ¿Te refieres a cuando me criticaban constantemente y me comparaban desfavorablemente con otros?, pregunté con una sonrisa. No, papá. No extraño eso en absoluto. Él se rió, un sonido genuino que había aprendido a apreciar. Supongo que fue una pregunta tonta. No fue tonta, corregí, pero es importante recordar que, como solían ser las cosas, no era saludable para nadie, especialmente para mí. Esa noche, después de que todos se fueran y Santiago estuviera dormido, Andrés y yo nos sentamos en nuestro sofá reflexionando sobre el año. ¿Sabes cuál ha sido mi parte favorita de todo esto?, le pregunté. ¿Cuál? Que Santiago está creciendo sin conocer la versión de mí que existía antes de establecer límites saludables. Para él, yo siempre he sido una mujer fuerte que se respeta a sí misma y que no tolera maltrato. Esa es la única madre que conocerá. Andrés me abrazó más fuerte. Y es la única esposa que yo he conocido también. Al reflexionar sobre los 3 años que habían pasado desde aquella noche de Navidad cuando decidí defender mi dignidad, me daba cuenta de que cada pérdida había sido reemplazada por algo mucho mejor. Había perdido una familia que me criticaba constantemente, pero había ganado una familia que me celebraba auténticamente. Había perdido relaciones basadas en obligación, pero había ganado relaciones basadas en amor genuino. Más importante aún, había demostrado que es posible reescribir la narrativa de tu propia vida, sin importar cuán establecidos parezcan estar los patrones familiares. Había demostrado que la verdad, aunque inicialmente dolorosa, era la única base sólida sobre la cual construir relaciones auténticas. Y mientras me quedaba dormida esa noche en la casa que mi abuela me había regalado, junto al hombre que me amaba incondicionalmente, con nuestro hijo durmiendo pacíficamente en la habitación contigua, supe que cada momento difícil había valido la pena para llegar a esta paz perfecta. La oveja negra de la familia Herrera había encontrado su rebaño verdadero, y nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir como si no perteneciera exactamente donde estaba. 5 años después de aquella memorable cena de Navidad, mi vida había alcanzado una estabilidad y felicidad que superaba cualquier sueño que hubiera tenido durante mis años de sufrimiento familiar. Santiago, ahora un niño de 6 años vivaz e inteligente, había comenzado el 1er grado y mostraba la misma curiosidad insaciable que había caracterizado mi propia infancia. La diferencia era que su curiosidad era celebrada y nutrida, no criticada o comparada con las habilidades de otros niños. Mi clínica veterinaria se había expandido hasta convertirse en una de las más respetadas de la ciudad. Había contratado a 3 veterinarios adicionales y nos especializábamos tanto en medicina preventiva como en casos de trauma y rehabilitación. El trabajo me llenaba de satisfacción diaria, especialmente cuando podía ayudar a familias a sanar a sus compañeros animales o cuando rescataba animales abandonados que encontraban nuevos hogares amorosos. Andrés había aceptado una posición como director médico del hospital infantil, un rol que le permitía influir en políticas que mejoraban la atención pediátrica en toda la región. Nuestro matrimonio se había fortalecido con cada año, construido sobre comunicación honesta, respeto mutuo y valores compartidos sobre la crianza consciente de Santiago. Mi abuela, ahora de 90 años, seguía siendo una presencia vibrante en nuestras vidas. Había desarrollado una relación especial con Santiago, contándole historias sobre la historia familiar que enfatizaban el valor, la honestidad y la importancia de defender las propias convicciones. Su influencia había sido instrumental en ayudar a Santiago a desarrollar un fuerte sentido de justicia y empatía. Lucía había florecido en su matrimonio con David. Habían tenido otro hijo, un niño llamado Mateo, e Isabela había crecido hasta convertirse en una niña segura de sí misma, que mostraba liderazgo natural en la escuela y en sus amistades. Nuestros hijos se consideraban primos hermanos y pasaban tanto tiempo juntos que a menudo parecían hermanos.
Mi padre había mantenido su progreso personal de manera consistente. Nunca había vuelto a apostar, había reparado completamente sus finanzas con ayuda profesional y había desarrollado una relación genuinamente cariñosa con Santiago. Los miércoles por la tarde se habían convertido en su tiempo especial juntos, cuando mi padre recogía a Santiago de la escuela y pasaban la tarde en el parque o visitando museos. El abuelo Roberto me enseñó a jugar ajedrez, me contó Santiago una tarde después de una de estas salidas. Dice que el ajedrez me enseñará a pensar varios pasos adelante antes de tomar decisiones importantes. Era exactamente el tipo de influencia positiva que había esperado que mi padre pudiera proporcionar una vez que resolviera sus propios problemas. Mi madre, tristemente, nunca había logrado evolucionar más allá de su negación y victimización. Ocasionalmente escuchaba noticias sobre ella a través de mi padre o mi abuela. Aparentemente, había desarrollado una narrativa elaborada, donde yo era la villana cruel que había destruido a la familia por puro egoísmo. Esta versión de los eventos le permitía evitar cualquier responsabilidad personal por los años de críticas y comparaciones que había infligido. ¿Te duele que mamá nunca haya podido reconocer su parte en todo esto?, me preguntó mi padre durante una de nuestras conversaciones más profundas. Al principio sí me dolía, admití, pero ahora simplemente me da pena. Ella se ha perdido conocer a Santiago, ver mi éxito profesional, celebrar mi matrimonio feliz. Ha elegido el resentimiento sobre el crecimiento, y esa es su pérdida, no la mía. Mi red de apoyo se había expandido orgánicamente para incluir a familias que compartían nuestros valores. Los padres de la escuela de Santiago, mis colegas veterinarios, los amigos de Andrés del hospital y las familias que habíamos conocido a través de actividades comunitarias habían creado una comunidad rica y variada, donde Santiago estaba creciendo rodeado de adultos que modelaban relaciones saludables y comunicación respetuosa. Durante el 5º aniversario de mi revelación navideña, decidí escribir una carta a todas las mujeres que podrían estar enfrentando situaciones familiares similares. A cualquier mujer que esté leyendo esto y reconozca patrones familiares tóxicos en su propia vida, quiero que sepas que mereces ser tratada con respeto, que tus logros merecen ser celebrados sin comparaciones y que está bien establecer límites firmes incluso con familia. El proceso de defenderte a ti misma puede ser doloroso al principio, pero la paz y autenticidad que ganarás valen cada momento difícil. No tienes que seguir siendo el chivo expiatorio de nadie. No tienes que aceptar críticas constantes para mantener la paz familiar. Mereces amor que no requiera que te hagas pequeña para hacer que otros se sientan cómodos. Publiqué esta carta en las redes sociales y la respuesta fue abrumadora. Cientos de mujeres compartieron sus propias historias de dinámicas familiares tóxicas, y muchas me agradecieron por darles el lenguaje y el valor para establecer sus propios límites saludables. Una noche, mientras leía algunos de estos mensajes, Santiago se acercó a mí con curiosidad. «Mami, ¿por qué todas estas señoras te están escribiendo que eres valiente?» Era una pregunta compleja para explicar a un niño de 6 años. Pero decidí ser honesta de manera apropiada para su edad, porque a veces las familias no tratan bien a todos sus miembros, y algunas personas necesitan aprender a defenderse cuando eso sucede, expliqué. Estas señoras me están diciendo que mis palabras las ayudaron a entender que merecían ser tratadas mejor. Santiago frunció el ceño, procesando esta información. ¿Nuestra familia siempre nos trata bien? Nuestra familia ahora sí, respondí, abrazándolo. Papá y yo, la bisabuela, el abuelo Roberto, tía Lucía y tío David, Isabela y Mateo, todos nos tratamos con amor y respeto. ¿Y antes no era así? Antes de que nacieras, algunas personas en nuestra familia extendida no me trataban muy bien. Pero aprendí a alejarme de esas relaciones para proteger mi felicidad y la tuya. Santiago asintió con la seriedad que a veces mostraba cuando procesaba conceptos complejos. Está bien alejarse de las personas que no nos tratan bien, ¿verdad, mami? Absolutamente correcto, confirmé. Siempre está bien alejarse de personas que te hacen sentir mal contigo mismo, sin importar quiénes sean. Esa conversación me recordó uno de los regalos más preciosos de mi decisión de establecer límites. Santiago estaba creciendo con un entendimiento innato de relaciones saludables. Nunca tendría que desaprender patrones tóxicos porque nunca los había conocido como normal. En el 6º aniversario de aquella fatídica cena de Navidad, mi abuela murió pacíficamente durante su sueño. Había vivido para ver a Santiago crecer hasta convertirse en un niño maravilloso. Había presenciado mi transformación completa en una mujer segura de sí misma, y había sabido que su legado de fuerza y dignidad continuaría en las próximas generaciones. Su funeral fue una celebración de una vida bien vivida. Santiago,
ahora de 7 años, habló sobre su bisabuela con una elocuencia que sorprendió a todos los presentes. Mi bisabuela me enseñó que está bien ser diferente, que está bien defender lo que es correcto, y que las personas valientes a veces tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que aman, dijo, de pie frente a la congregación con una confianza que irradiaba desde adentro. Mi madre apareció en el funeral, manteniéndose en la parte posterior de la iglesia. Después del servicio, se acercó a mí tímidamente. Valentina, lamento tu pérdida, dijo con voz insegura. Gracias, respondí cortésmente. ¿Ese es Santiago?, preguntó, mirando a mi hijo con una mezcla de anhelo y arrepentimiento. Sí, es mi hijo. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que ella preguntara, ¿crees que alguna vez? Mamá, la interrumpí gentilmente pero firmemente. Si alguna vez quieres conocer a Santiago, tendrás que empezar por reconocer y disculparte por los años de críticas y comparaciones que me hiciste. Tendrás que demostrar que has crecido lo suficiente como para tratarnos con respeto. Hasta entonces, mi respuesta es no. Ella asintió tristemente y se alejó sin intentar argumentar. Fue la primera vez que la había visto mostrar algo parecido a la humildad genuina. Mientras conducía a casa desde el funeral con Andrés y Santiago, reflexioné sobre el círculo completo que mi vida había tomado. Había comenzado como una niña criticada constantemente por no cumplir con expectativas familiares arbitrarias. Había crecido hasta convertirme en una mujer que defendía ferozmente su dignidad y la de su familia. Y ahora estaba criando a un niño que nunca conocería esa versión herida de mí, que crecería sabiendo que era amado incondicionalmente y que tenía el derecho y la responsabilidad de exigir respeto de todos en su vida. ¿Extrañarás a la bisabuela?, le pregunté a Santiago mientras nos sentábamos en nuestro jardín esa noche. Sí, respondió pensativamente. Pero ella me dijo que la mejor manera de honrar a las personas que amamos es vivir de la manera que nos enseñaron. La bisabuela me enseñó a ser valiente y honesto, así que voy a seguir siendo valiente y honesto. En ese momento, supe que mi abuela había cumplido su misión final. Había asegurado que su legado de fuerza e integridad se transmitiera a la próxima generación, que Santiago crecería con los valores que ella había tratado de inculcar en todos nosotros. 10 años después de esa primera revelación navideña, Santiago había crecido hasta convertirse en un adolescente de 15 años, que irradiaba confianza auténtica y compasión genuina. Su respuesta instintiva a la injusticia era defenderla. Su respuesta natural a la crueldad era la bondad, y su reacción automática a la mentira era la verdad honesta. Cuando sus amigos le contaban sobre problemas familiares o presión de pares, Santiago consistentemente los alentaba a hablar honestamente con adultos de confianza y a nunca aceptar maltrato de nadie. Había desarrollado una reputación en la escuela como alguien que defendería a estudiantes que estaban siendo intimidados, sin importar cuán impopular pudiera hacer esa posición. ¿De dónde crees que Santiago obtuvo esa fuerza?, me preguntó Andrés una noche después de que Santiago hubiera intervenido para detener el acoso a un compañero de clase más joven. De ti, de mí, de la bisabuela, de su abuelo Roberto, de tía Lucía, respondí. Pero principalmente de crecer en un ambiente donde la integridad era valorada sobre la conformidad, donde la honestidad era celebrada sobre la comodidad y donde sabía que sería amado sin importar qué. En mi consulta veterinaria, había comenzado a ofrecer programas educativos para familias sobre el cuidado responsable de mascotas. Durante estas sesiones, a menudo observaba dinámicas familiares y ocasionalmente identificaba patrones que me recordaban a mi propia experiencia pasada. Cuando era apropiado, encontraba maneras sutiles de modelar comunicación respetuosa y de demostrar cómo las diferencias de opinión podían ser manejadas sin crueldad o manipulación. Usted tiene una manera especial de hacer que las familias trabajen mejor juntas, me comentó una madre después de una de estas sesiones. ¿Cómo aprendió eso? Aprendí por experiencia personal cuán destructivas pueden ser las dinámicas familiares tóxicas, respondí honestamente. Y aprendí por experiencia personal cuán sanadoras pueden ser las relaciones auténticas y respetuosas. Mi historia se había convertido en una fuente de fuerza, no solo para mí, sino para muchas otras personas que habían escuchado o leído sobre mi experiencia. Pero la verdadera medida del éxito no era cuántas personas había inspirado. Era la paz profunda que sentía todos los días al despertar en una vida que había construido conscientemente alrededor de valores de respeto, honestidad y amor auténtico. Santiago nunca había conocido a su abuela materna, y eso era exactamente como debía ser. No se puede extrañar lo que nunca se tuvo.
y él había crecido rodeado de tanto amor genuino que nunca había sentido que le faltara algo. Cuando ocasionalmente preguntaba sobre la familia extendida, yo le explicaba honestamente que algunas personas en nuestras vidas habían elegido comportamientos que no eran saludables para nuestra familia, y que habíamos elegido priorizar relaciones que nos nutrieran y nos respetaran. Al reflexionar sobre los 15 años que habían pasado desde aquella noche de Navidad, cuando decidí defender mi dignidad, me daba cuenta de que cada sacrificio había valido la pena. Había perdido relaciones que me dañaban, pero había ganado relaciones que me sostenían. Había perdido la aprobación de personas cuya aprobación tenía condiciones crueles, pero había ganado la aprobación de personas que me amaban incondicionalmente. Más importante aún, había criado a un hijo que nunca tendría que desaprender patrones tóxicos porque nunca los había conocido como normales. Santiago sabía instintivamente que merecía respeto, que sus sentimientos importaban y que tenía el derecho de alejarse de cualquier persona o situación que lo hiciera sentir menos valioso. Mi madre había muerto 2 años antes, sin haber logrado nunca reconocer su papel en los años de críticas y comparaciones. Su funeral había sido una ocasión sombría donde varios familiares habían reflexionado sobre oportunidades perdidas y relaciones que podrían haberse sanado si ella hubiera estado dispuesta a crecer. Pero yo había encontrado paz incluso con esa pérdida final. No me arrepentía de no haber sacrificado mi dignidad para mantener una relación con alguien que se negaba a tratarme con respeto básico. Santiago había crecido sin conocer a esa abuela, pero había conocido a su bisabuela que lo adoraba, a su abuelo Roberto, que había hecho el trabajo de convertirse en mejor persona, y a una madre que modelaba autorrespeto y límites saludables todos los días. En el 15º aniversario de mi revelación navideña, Santiago me preguntó si alguna vez me arrepentía de las decisiones que había tomado esa noche. Ni por un segundo, respondí sin vacilación. Esa noche defendí tu futuro antes de que nacieras. Defendí tu derecho a crecer en una familia que te celebrara en lugar de criticarte, que te nutriera en lugar de compararte, que te amara incondicionalmente en lugar de hacer que su amor dependiera de cumplir expectativas arbitrarias. Santiago sonrió con esa sonrisa que iluminaba habitaciones completas. Gracias por ser valiente, mamá. Y en ese momento, sentada en el jardín de la casa que mi abuela me había dejado, rodeada de la familia que había elegido y construido conscientemente, sabía que había tomado todas las decisiones correctas. La oveja negra de la familia Herrera había encontrado su rebaño verdadero, y ese rebaño era más hermoso, más fuerte y más amoroso de lo que jamás había soñado posible. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas